Mm. Muy buenos días, que Dios te bendiga en esta mañana tan linda, ya un poco fresquita, ya se nos viene acercando el otoño, pero bueno, es necesario, ¿no? Los cambios de clima son necesarios, son parte de la vida, ¿no es cierto? Y en este día, en esta mañana tan linda, quería compartirte una pequeña porción de la palabra de Dios que está en el libro de Job 28:28, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Wow, ¿no? Qué palabra de Dios, ¿no es cierto? Si bien el temor no es de Dios, ¿no? Dios nos quiere que seamos temerosos del mal, ¿no? Pero sí que tengamos temor de Dios. ¿Y qué significa el temor a Dios? El temor a Dios significa en una actitud de sumisión, en una actitud de respeto hacia Dios, ¿no es cierto? Y acá en el Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y en otra versión de la Biblia dice: la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor, los que le honran tienen buen juicio. Gloria a Dios. Dios será siempre alabado. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Justamente apartándonos del mal, haciendo el bien, sirviéndole a Dios. También en la versión Dios habla hoy, en la versión actual, ¿no? Del verso de Job 28:28 dice: y dijo Dios a los hombres: servir fielmente al Señor. Eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Gloria a Dios. O sea que el servicio a Dios honra a Dios, ¿no es cierto? Y también es una actitud realmente de sabiduría, de inteligencia, ¿no es cierto? Así que si tú estás pidiendo sabiduría a Dios, déjame decirte que el servir a Dios honra a Dios, y eso es sabiduría de Dios. La Biblia nos habla de la sabiduría, ¿no es cierto? Hay un hombre que en la Biblia que pidió sabiduría a Dios para gobernar, y es Salomón, ¿no? El hijo de David, el cual le hizo casa a Dios, ¿no es cierto? Y él no le pidió otra cosa a Dios, no le pidió riqueza, no le pidió la vida de sus enemigos, sino que le pidió sabiduría a Dios para gobernar. Y por cuanto él le había pedido sabiduría, no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio todo lo demás. Gloria a Dios, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que podamos pedirle sabiduría a Dios para todas las cosas. Primeramente para vivir sabiamente, para edificar nuestras casas, ¿no? Como la mujer sabia que edificó su casa. Dice que la mujer sabia edifica la casa y con prudencia la firma, ¿no es cierto? Y bueno, que podamos ser mujeres sabias, y no solamente las mujeres, sino los hombres. También dice en el libro de Santiago, capítulo 1:5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, ¿no? Y no estamos hablando de la sabiduría de este mundo, ¿no? Sino de la sabiduría de Dios para vivir sabiamente. ¿Qué quiere decir la sabiduría? Significa ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia. Ser prudente en todo sentido, ¿no? No solamente prudentes en cruzar en la calle, ser prudentes en todo sentido, ¿no? Apartándome del mal. Si yo sé que estoy siendo tentada en hacer lo malo, porque dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ¿no es cierto? Entonces, debo apartarme de ese peligro, debo apartarme de aquellas cosas que me atraen, que me seducen, que sé que a Dios no le agrada, ¿no? Y eso es vivir sabiamente, para apartarme del mal, para querer agradar a Dios con mis hechos, con mis actitudes, con mis pensamientos, con mi manera de ser. Amén. Gloria a Dios. En Proverbios 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y muchas veces
Y nosotros tenemos que ser corregidos, instruidos por Dios. Muchas veces no siempre, pero qué bueno que podamos dejarnos instruir y corregir por Dios, ¿no? Porque dice que Dios ama y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Así como nosotros, como padres, como madres, corregimos a nuestros hijos porque lo amamos. Si no lo amaríamos, no los instruiríamos, no los corregiríamos, ¿no es cierto? Pero como lo amamos, queremos corregirlo, queremos enseñarle bien para que él pueda ser una persona de bien en el futuro. Amén. Y así es nuestro Dios con nosotros. Muchas veces Dios nos tiene que corregir, nos tiene que instruir, nos tiene que disciplinar. Amén. ¿Pero por qué? Porque nos ama, porque quiere hacer de nosotros una persona realmente recta, ¿sí? Que le amemos, que le honremos con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra manera de ser, de obrar. Amén. Gloria a Dios. Y en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Y en la versión actual dice, pero los que tienen sabiduría que vienen de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos y bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien y los que procuran la paz. ¡Wow! O sea, si somos personas sabias en Dios, vamos a tener estos frutos, ¿no? Justamente ayer se predicaba del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Nuestra pastora Adriana predicó sobre el fruto del Espíritu Santo, habló sobre la paz de Dios, sobre el amor, sobre la bondad, ¿no? Y si realmente tenemos sabiduría de Dios, también vamos a andar, como dice la palabra de Dios, con el fruto del Espíritu Santo, que son esos dones, ¿no? El amor, la paz, la benignidad, la santidad, la pureza, ¿no es cierto? Y eso es tener una vida llena de fruto del Espíritu Santo, es tener una vida realmente sabia, sabiduría de Dios, ¿no? Andar en rectitud, haciendo el bien, apartándome del mal, no siendo hipócrita, ¿no? O sea, no siendo una persona falsa, sino siendo una persona sincera, íntegra con Dios, pero también para con los demás, ¿no es cierto? Mostrarnos genuinamente como somos, ¿no? Y si hay cosas en nosotros que debemos cambiar, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Porque por supuesto, a veces tenemos acciones o actitudes que queremos obrar tal vez como antes, ¿no? Con ira, con enojo, con tantas cosas. Pero qué bueno que podamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir sabiamente, a ser íntegros, a ser sinceros, a hacer el bien y apartarnos del mal por sobre todas las cosas, apartarnos de todas aquellas cosas que sabemos que nos dañan, que nos lastiman y que nos separan de la comunión con el Señor. Hoy yo te dejo esta reflexión, ¿no es cierto? Que podamos vivir sabiamente en Dios, ¿sí? Vuelvo a leer el Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Gloria a Dios. Y también dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en la actual, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Que realmente nosotros seamos personas sabias, íntegras, para dejarnos instruir por el Señor, para dejarnos corregir por el Señor, pero también para hacer la voluntad de Dios y para servirle a Dios, ya que el servicio a Dios honra a Dios, ¿no es cierto? Y eso es sabiduría. Y el apartarnos del mal, la inteligencia, apartarnos del mal, apartarnos de las amistades que no son de bendición para nosotros, no por querer hacer asesión de personas, sino
que para que nosotros no copiemos realmente sus malas obras, sus malos hábitos, amén, que realmente podamos ser luz entre ellos, pero no para hacernos los santos, sino para que realmente puedan ver que en nosotros está la presencia de Dios, que hay algo diferente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que yo te animo a que busques de Dios, a que le pidas a Dios sabiduría, sabiduría para vivir sabiamente, sabiduría para edificar tu casa, sabiduría para administrar el dinero que cada día recibís, ¿no? Muchos tienen un sueldo, muchos se manejan día a día. Dale gracias a Dios, ¿no? Por el día a día, ¿no? Pero también pedirle a Dios sabiduría para poder ministrar todo ese dinero, ¿no? Sabiduría para hacer la voluntad de Dios, sabiduría para corregir a nuestros hijos, sabiduría para atender la casa, para el servicio, para que realmente podamos agradar a nuestro Padre Celestial, ¿no? Ya que por eso, como dice la palabra de Dios, ¿no? Todo aquel que pida sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios se la va a dar sin reproche. Amén. Gloria a Dios. Y no nos olvidemos que el servicio a Dios honra a Dios. Amén. El servicio a Dios honra a Dios. Y dice acá la Biblia, Dios habla hoy, en Job 28:28 dice, y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor. Eso es sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Así que yo te animo a que le sirvas a Dios con buen ánimo, que honres a Dios con el servicio a Dios, ¿no? Porque servir a Dios es servir a los demás, estar siempre dispuesto a servir, a hacer cosas para Dios, ¿no es cierto? Ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ¿no? Pero lo importante es que podamos servir con buena predisposición en nuestro corazón, ¿no? Ya que eso honra a Dios y eso es sabiduría. Y apartarnos del mal es la inteligencia. Queremos ser sabios, queremos ser entendidos, sirvamos a Dios, honremos a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes y apartémonos del mal y de todas aquellas cosas que quieren dañar y lastimar nuestra vida, nuestra intimidad con el Señor. Bueno, esta es una pequeña reflexión este día, en esta mañana, mientras estoy tomando estos mates. Y bueno, te dejo con esta reflexión para que puedas meditar en ella. Y bueno, si querés sabiduría, pedísela a Dios. Pero acordate que la sabiduría de Dios nos lleva a apartarnos del mal y está llena de buenos frutos, ¿no? Para el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana y será hasta la próxima reflexión. Quien te saluda, Liliana Marcos. Dios te bendiga y si estas palabras que han sido de bendición, bueno, puedas compartirlas con otros en esta mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde y bueno, hasta la próxima reflexión. Bendiciones.